Bueno, en esta ocasión pues les traigo o les vengo a mostrar este juego de cartas que se llama Unstable Unicorns. La verdad se me da muy bien en inglés. Pues es un juego competitivo de cartas de 2 a 8 jugadores con una duración aproximada de 30 a 45 minutos, máximo una hora, depende de la agilidad de los jugadores, con una edad recomendada de 14 años. Es un juego de estrategia, pero donde también se tiene que hacer el mal por hacer el mal. O sea, aquí tratas de mejorar tu establo o de debilitar el establo de los demás o la zona de juego. Bueno, el juego consta de 135 cartas. Entre esas 135 cartas pues tenemos estas de dorso negro, que son prácticamente todas las cartas. Como ven, yo las tengo forradas con una traducción impresa adentro, ya que el juego está completamente en inglés. Junto a estas cartas pues vienen mezcladas, ya les voy a explicar para qué sirve cada una. Vienen 8 cartas de dorso blanco con la explicación, un pequeño recorder de qué hacer en el turno, lo que se necesita saber o las palabras que se necesitan y los tipos de cartas. Y tenemos 13 cartas de dorso blanco más, que son bebé unicornios, que son un tipo de cartas que ya lo voy a explicar. Entonces, el juego consiste en tener 7 unicornios, no importa si son bebés mágicos o unicornios básicos, en nuestra zona de juego, a la cual a partir de ahora vamos a llamar establo. Nuestro establo va a ser la zona de juego. Tenemos 1, 2, 3, 7 tipos de cartas que voy a explicar ahora. Estas 3 que ustedes ven acá arriba son unicornios. Se diferencian porque tienen en nuestra esquina superior tienen un cuerno de diferente color. En este caso, un cuerno azul, un cuerno morado y un cuerno fucsia. Tenemos esos 3 tipos de unicornio. Para ganar, nuestra condición de victoria es llegar a tener 7 cartas de estas en nuestra zona de juego. Pero no va a ser tarea fácil porque vamos a tener cartas que nos van a ayudar o van a ayudar al enemigo a que eso no sea tarea fácil. Y para ello tenemos estas cartas que están aquí. Tenemos primero las cartas de mejora. Son estas cartas de color anaranjado que tienen una flecha hacia arriba. Dejen que enfoque muy bien la cámara. Y estas cartas nos proporcionan mejora a nuestro establo, a nuestra zona de juego. En este caso, por ejemplo, el poder que nos dan o la mejora que nos dan es que las cartas que juegan no pueden ser ignoradas. Ya veremos cómo son los efectos de las cartas y de los turnos. Tenemos también las cartas de degradación. Como ven, a diferencia de las de mejora, las cartas de degradación son de color amarillo, tienen una flecha hacia abajo y pues son cartas que les vamos a lanzar a otro jugador, a su zona de juego, al establo de otro jugador, para hacer difícil que no llegue. Por ejemplo, en este caso, el poder que tiene o el efecto que tiene esta carta es: tu mano debe ser visible para todos los jugadores en todo momento. Eso quiere decir que debe mostrar todas sus cartas y pues es una desventaja, ya, porque hay cartas que permiten robar de la mano, etc. Tenemos las cartas mágicas. Estas cartas pues son de color verde, tienen una estrellita y son cartas de un solo efecto. Se usan, se hace el efecto y automáticamente se descarta. Esta en especial tiene este efecto que cada jugador debe sacrificar todas las cartas de mejora y degradación, y aparte de eso se baraja la pila con la del cartel más. Ya explicaré los términos claves en este caso, como son sacrificar, robar, descartar, destruir, etc. Y por último tenemos las cartas instantáneas, que solamente son de un solo tipo. En este caso son las famosas Nail. Están creo yo que en Exploding Kitten. Sirven para negar cualquier acción. Se puede lanzar en cualquier turno para negar la jugada de una carta, no del efecto. ¿Cómo así? Si alguien juega esta carta, alguien puede negarla con el no. Mientras tanto, la carta ya esté jugada, no se puede negar los efectos de ella. O sea, solamente sirve para negar que alguien juegue la carta, más no los efectos de esa carta. Existe otra de esas no. Hay una sola que es el super no, y esa carta no se puede negar. ¿Por qué? Porque si alguien juega un no, otra persona puede jugar un no encima para negar este no, y así sucesivamente. O sea, se pueden negar los no. Entonces,
Bueno, entonces aquí tenemos una zona de juego montada para 3 jugadores. Cada jugador empieza con 5 cartas en su mano y un unicornio bebé en el establo. Tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, estas cartas son las cartas que están en la mano, no están en juego. Solamente están en juego cuando entran a la zona de juego o al establo del jugador. Ya. Por ejemplo, este unicornio bebé está en una zona de juego, está en el establo de este jugador, este está en el establo de este jugador y este está en el establo de este jugador. Para ello, pues olvidé explicarles los 3 tipos de unicornios que hay. Por un lado tenemos los unicornios bebés. Los unicornios bebés no hacen absolutamente nada, no tienen ningún poder especial, solamente sirve como sumatoria de los unicornios. Recuerde que gana el primer jugador que logre completar 7 unicornios en su establo. Entonces, este unicornio por lo general no hace nada, simplemente sirve para sumar. Cuando un unicornio bebé se descarta o se sacrifica, se destruye, etc., no va a la mano ni a la pila de descarte, sino que va esto se llama la guardería. Aquí están todos los unicornios bebés. Entonces, los unicornios bebés descartados, sacrificados, destruidos, o sea lo que sea, siempre van a la guardería, no se regresan nunca a la mano, ni van a la pila de descarte ni nada. Tenemos también pues los unicornios mágicos, que son estos con el cuernito azul, y estos pues nos proporcionan un efecto, ya sea cuando el unicornio o la carta entre al establo o cuando se comience el otro turno con esa carta. En este caso, por ejemplo, mira, cuando esta carta entre en tu establo, puedes sacrificar esta carta. Si lo haces, destruye una carta unicornio. Entonces, bien, aquí entramos con esta carta. Ya les expliqué que es un unicornio. Entramos con los tipos de carta. Y como lo expliqué, necesitamos con los términos que necesitamos saber. Disculpen ahí la... Entonces, tenemos sacrificio. ¿Qué es cuando algo dice sacrificar? Por ejemplo, aquí que tenemos 2 términos juntos. Tenemos sacrificar y luego destruir. Tenemos 2 términos juntos que nos van a ayudar. Sacrificar se refiere a destruir una carta, pero en nuestro establo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos un bebé de unicornio. Supongamos que tuviéramos, no sé, otro unicornio. Vamos a ver si sale otro unicornio por aquí. Supongamos que tuviéramos este unicornio aquí. Y nos piden que debemos sacrificar, pues nosotros podemos destruir ya sea este unicornio o este unicornio. Recordemos que si sacrificamos este, va directamente acá. Y este, pues si sacrificamos este, iría a la pila de descartes, a menos que dijera efectos como este. Este vemos aquí que dice, si esta carta, en la parte de abajo, si esta carta fuera sacrificada o destruida, se devuelve a la mano del jugador. En este caso, se devuelve acá y no a la pila de descartes. Entonces, tenemos que estar pendientes. Sacrificar es mandar una carta de nuestro establo, ya sea la pila de descarte o por lo general la pila de descarte, a menos que tenga este efecto. A menos a excepción de los bebés unicornios que van directamente a la guardería. Entonces ya tenemos el primer término, que fue sacrificar. Ahora vamos con el término de destruir. Destruir es prácticamente lo mismo que sacrificar, pero es del establo rival. Por ejemplo, entonces ahora sabiendo eso, esta carta, el efecto de esta carta es cuando esta carta entra al establo, por ejemplo en mi turno, yo la juego, ya la estoy jugando, me dice que puedo sacrificar esta carta, sacrificar, yo la sacrificaría, la voy a sacrificar para hacer el efecto, para destruir una carta de unicornio. Entonces destruir se refiere a del establo rival. Yo puedo destruir esta, puedo destruir esta. Si aquí hubiese otro unicornio, por ejemplo, puedo destruir ese unicornio. Eso sí, me dice que puedo destruir. Me dice que puedo destruir una carta de unicornio. En sí tiene que ser carta de unicornio. Cuando no nos muestra la palabra unicornio, podemos destruir cualquier tipo de carta, sea mejora, degradación en este caso. Pero en este caso sí nos da la salvedad de que es un unicornio. Sabemos destruir un unicornio. Entonces, esta es como, digamos que me voy yo, pero también me llevo otro. Sacrifico esta, destruyo otra de cualquier establo. Eso sí, cuando te dice destruir, tú eliges la carta que vas a destruir, no en la persona. Y pues entonces ya tendríamos, por ejemplo, están los unicornios también básicos, que son iguales que los unicornios bebé, no hacen nada, pero estos sí se destruyen o sacrifican, van a la zona de descartes. Ya. Entonces esos son los 3 tipos de unicornios que tenemos. Con estos 3 se gana.
o sea, teniendo 7 cartas. Entonces, proseguimos con los términos. El término descarte se usa para la mano. Hay cartas que te piden descartar X cantidad de cartas. Entonces tú tienes tu mano de juego, te dice no sé qué, descarta una carta. Entonces tú decides de tu carta, va a la pila de descartes. Eso es descartar. Descartar es de la mano, sacrificar es de la zona de juego, destruir es de la zona de juego rival. En todo caso, todos estos tres llevan cartas a la pila de descarte. Y por último, tenemos, esperar que enfoque, tenemos el robar. Cuando nos dice robar, pues nos pide a veces, cuando nos dice tomar, toma una carta o toma 2 cartas, es de el mazo, este mazo que tenemos aquí. Pero cuando nos dice robar, es ya sea del establo del enemigo o de la mano, porque hay cartas que dicen roba de la mano o toma de la mano el establo del jugador enemigo que tú elijas, o roba una carta del establo. Entonces yo, por ejemplo, puedo robar esta carta y mandarla para mi establo. A veces la manda para el propio establo. Entonces tenemos sacrificar, sería descartar una carta del establo, destruir, descartar una carta del establo rival, descartar de la mano, y robar, ya sea del establo o de la mano, depende de la carta. Entonces esos son los términos que tenemos que estar familiarizados. ¿Cómo serían los turnos en Stable Unicorn? Pues como les dije, cada uno empieza con 5 cartas. Los turnos serían los siguientes. Al principio se hacen todos los efectos que digan cuando esta carta esté en tu establo al comienzo de tu turno. Lógicamente, en el primer turno no va a haber ningún tipo de esa carta, por lo cual se omite. Pero siempre y cuando, por ejemplo, vamos a buscar una carta de ese estilo. ¿Por qué? Porque como les expliqué, los unicornios mágicos tienen la ventaja de que traen un efecto. En este caso, este efecto es cuando entra, pero vamos a buscar un efecto, por ejemplo, que diga cuando esta carta esté en tu establo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta. Esto es una carta de mejora. Las cartas de mejora siempre van en la parte de abajo. Por ejemplo, esta es nuestra zona de juego. Las cartas de mejora y de mejora. Nuestra zona de juego es esta. Entonces tenemos aquí la zona de juego. Acá arriba iría nuestros unicornios y acá abajo irían nuestras degradaciones y mejoras. En este caso, por ejemplo, si yo quiero jugar la mejora, la pondría abajo de los unicornios. No importa, o sea, no quiere decir que va a servir solamente para este unicornio, sino que sirve para todo el estado. ¿Qué es lo que hace esta? Esta carta dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes descartar 2 cartas de unicornio. Si lo haces, lleva una carta de unicornio directamente a la pila de descarte a tu establo. Entonces, supongamos que esta carta está en juego ahora mismo y viene mi turno. Entonces, yo primero haría el efecto de esta carta y luego y así empezaría mi turno como tal. Entonces, veamos muy bien lo que dice esta carta. Entonces esta carta nos dice: si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, es el comienzo de mi turno, puedes. El puedes significa que lo puedo o no lo puedo hacer. Si no dijera el puedes, tendría que hacerlo por obligación. El puedes es una opción. Puedes descartar 2 cartas de unicornio. Entonces buscaría en mi mano, por ejemplo, aquí tengo 2 cartas de unicornio, descarto esas 2, pero estas no entran en el mismo efecto de esta. ¿Cómo así? Descarté 2 y aquí va a haber una pila de descarte, supongamos. Entonces puedes descartar 2 cartas de unicornio. Ya descarté. Estas 2 no estaban en la pila de descarte, por ende no se pueden usar en ese momento porque no estaban. Eso hay que tenerlo claro. Hay que hacer los efectos al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo no se puede usar un efecto encima de otro y otro. No, todos al mismo tiempo, siempre y cuando el turno llegue. Si lo haces, lleva una carta de unicornio directamente a la pila de descarte. Directamente de la pila de descarte, o sea, de aquí a tu establo. Yo, por ejemplo, podría traer este unicornio y llevarlo a la pila de descarte automáticamente. Y ojo, no ha empezado mi turno. Eso quiere decir que metí un unicornio en mi establo gratis, por decirlo así. Bueno, descartándome 2. Y como tal haría el efecto. Aquí los efectos siempre se hacen. ¿Cómo así? Si esta carta entró por primera vez al establo, se hace el efecto. Así entre al establo rival. ¿Por qué? Porque hay cartas que nos van a pedir intercambiar. ¿Cómo así intercambiar? Roba una carta del establo rival y pásale tú una carta. Entonces tú harías, este pasaría para allá y tú te trajerías otra. Esta carta entró al establo rival. Así no sea el turno de él tiene que hacer el efecto de esta carta. Y tú también harías el efecto de la carta que entró. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces,
como saben, lo primero que hace el nocturno es hacer los efectos que ya tenemos. En el primer turno, en los primeros turnos no se hacen, pero en este caso, por ejemplo, le puse el ejemplo que si este tuviera. Se hace el efecto y luego sí vendría el turno como tal. ¿Qué se hace en el turno como tal? Tenemos 5 cartas, 3, 4, 5, tenemos 5 cartas, se roba una, es obligatorio comer la primera, ya robamos la primera carta y entonces es aquí donde viene. Si tú quieres comer otra carta, o sea, ya la segunda parte es o comas una o juegas una. La primera es obligación comer, tú comes, en este caso por ejemplo tengo 6 cartas, yo decido si quiero seguir comiendo, como una extra, pero ya finaliza mi turno, o juego una sola carta, solamente se puede jugar una sola carta por turno. Entonces supongamos, yo comí y veo que no me es rentable comer, ¿por qué? Porque en la mano solamente se pueden haber 7 cartas, si hay más de 7 cartas se debe descartar la octava en adelante. Si yo tengo 8 cartas, al final de mi turno, si tengo más de 7 cartas o tengo 8 cartas, debo descartar una y quedarme con máximo 7 cartas en la mano. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 2, 4, 6, ya yo comí, viene en mi segunda fase, por mi segunda opción. Si yo como, quedaría con 7, eso quiere decir que en el próximo turno ya me llenaría, prefiero jugar, entonces decido jugar. Por ejemplo, yo puedo jugar una carta mágica, se juega, se va directamente a la pila de descarte, se hace el efecto. Eso sí, yo por ejemplo digo, voy a jugar esta, se lee en voz alta, alguien de pronto me la quiera negar, no se hace el efecto, se perdió la jugada de la carta y estas cartas mágicas se deshacen enseguida. O quiero, por ejemplo, jugar un unicornio mágico en mi zona de juego, quiero jugar una carta de mejora en mi zona de juego, quiero jugar una carta de degradación en la zona de juego del jugador rival, que también tienen unos efectos bien, por ejemplo como este Pandemonium, y así. En todo caso el juego es muy chévere de jugarlo con amigos. Eso sí, van a tener que mirar quiénes son sus verdaderos amigos, porque es un juego en donde vamos a estar constantemente mandándole degradaciones a los jugadores rivales, vamos a estar colocándonos hay algo que sí quiero explicar, que de pronto las reglas no dejan claro eso, y es por ejemplo algo que pasa por ejemplo con estas cartas en específico. Un ejemplo, déjenme buscarlo, con esta Glitter Boom y Unicorn Lazo. De pronto ustedes, si se animan a comprar y a jugar el juego, van a estar con esta duda, y pues esta duda ya pues mejora los demás, por decirlo así. O sea, se entienden los demás. Disculpen. Supongamos que en nuestra zona de juego está, esta es la zona del juego del jugador de allá, esta es mi zona de juego, tengo 2 unicornios, pero tengo estas 3 cartas. Damos de cuenta que tenemos estas 2. Tenemos a un unicorn lazo, que es lo que dice bonito. Si esta carta está en tu tabla al comienzo de tu turno, puedes robar una carta de unicornio y al final de tu turno devuelve esa carta de unicornio al estado donde la robaste. O sea, yo lo puedo hacer con esta carta. Al comienzo de mi turno puedo robar esta carta, mandarla para acá, y cuando finalice mi turno lo que hace es que esta carta se va a devolver. Eso sí, si yo robo un unicornio mágico, al entrar hago el efecto, pero cuando se devuelve al final igualmente va a volver a hacer el efecto porque está entrando, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, aquí por ejemplo yo decido robar con Glitter Boom, decido robar, un ejemplo, esta carta. Ya, tengo 3. Y tengo Glitter Boom. ¿Qué es lo que hace Glitter Boom? Si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, puedes sacrificar una carta. Si lo haces, destruye una tarjeta. ¿Cómo así? Hagamos de cuenta, si esta carta está en tu establo al comienzo de tu turno, en el comienzo de mi turno, puedes sacrificar una carta, no te dice un unicornio, una carta. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, en mi caso tuviera una carta de degradación, aquí por ejemplo, yo puedo sacrificar esta carta porque no me dice ni unicornio ni nada. Sacrifico esta, ¿para qué? Para destruir otra, o sea, destruir, recuerden que es del establo rival. ¿Qué es lo que no se puede hacer con esta carta? Es lo siguiente. Esta carta está aquí. Este es el setup inicial antes de empezar tu turno con estas 2 cartas. Tú haces el efecto de esta y de esta al mismo tiempo. No puedes hacer el efecto de esta y después de esta. ¿Cómo así?
que de pronto alguien venga y diga, no, voy a usar el efecto unicornlazo, me voy a robar esta carta, ¿cierto? Voy a robar esta carta y ahora con Glitter Boom voy a sacrificar esta que está en mi establo ahora mismo para destruir esta, por ejemplo. Y en un solo turno, sin empezar mi turno, perdón, en una sola inicial, con esta doble carta le destruí 2 cartas. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque como les digo, este es el inicio de tu turno. Si tú robas, o sea, estos 2 efectos se hacen al mismo tiempo. No que se hace primero este y después este, o no. Esta se hace al mismo tiempo que se hace este y este se hace al mismo tiempo. ¿Cómo así? Que si yo hago este, de robar esta carta en sí no está al inicio de mi turno. Por ende, si voy a hacer el efecto de esta carta todavía no se está contando. Solamente se cuentan las que están en el establo. En este caso yo, por ejemplo, podría sacar este bebé unicornio para destruir este otro bebé unicornio. Un ejemplo solamente. Y ahora sí, este sería la fase final del principio de mi turno, lógicamente. O sea, la fase final de las 2 cartas. O sea, los efectos se hacen al mismo tiempo y no uno por cada uno. O sea, ¿por qué? Porque hay cartas que van a beneficiar, por ejemplo, en este caso estas 2, como lo expliqué, de que si esta la tengo, robo, puedo eliminar esa, sería una carta demasiado, estas 2 sería una combinación muy rota. Disculpen. Bueno, y eso sería todo. Como les dije, la condición de victoria es al final tener ya lo estoy aquí armando. Celulares de autoenfoque es una mierda. Tener 7 cartas, 7 unicornios, no importa si son entre bebés, básicos y mágicos en nuestro establo. Con tener 7 unicornios ya habremos ganado.